Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Cultura de Vida. Esta noche estaremos abordando el tema del proyecto de despenalización del aborto en la Argentina. El proyecto de ley de legalización del aborto en Argentina fue aprobado hace alrededor de un mes por la Cámara de Diputados y deberá ahora pasar a consideración del Senado. La discusión en el Senado también se perfila complicada y deslindada de las afiliaciones políticas de los parlamentarios e incluso nuevamente teñida de mucha manipulación mediática. El proyecto de ley permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta los 9 meses de embarazo bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. No incluyendo el derecho de objeción de conciencia del cuerpo médico, los profesionales de la salud que rechazan la ley del aborto en la Argentina se reunieron bajo la consigna "No cuenten conmigo" para pedir a los senadores que rechacen el proyecto y opten por las dos vidas. Bien, y habiendo dado contexto entonces a nuestro programa del día de hoy sobre la legalización del aborto en Argentina, nos vamos a ir con un video que nos demuestra cuál fue el punto más álgido de esta discusión, donde el derecho a la vida se balanceó en el voto de 4 de los diputados. Adelante. ...131 votos fueron afirmativos, 123 negativos. Cuando la sesión ya llevaba más de 20 horas, el proyecto se encaminaba a ser rechazado por 128 votos en contra. Fue entonces cuando influencers y diputadas feministas salieron a reclamar que alguien hiciera algo. Un rato después, los diputados del PJ pampeano, Ariel Rauschenberger y Melina Delú, incluidos en contra de la ley, en todos los conteos, anunciaban que votarían a favor. Rauschenberger incluso había pedido que no le enviaran más mensajes de WhatsApp, que no hacían falta, porque votaría por la vida. Otro que se había sacado foto pro vida y hasta había grabado un video en contra de la ley fue el diputado de Cambiemos por Tierra del Fuego, Carlos Roma. Hoy tenés la oportunidad de ver este mensaje, este video, gracias a que estás vivo. No es un tema menor, es uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos. Te pido que cuidemos ese valor. Cuidemos las dos vidas. Y el cuarto fue el radical de San Luis, José Ricardo, que había anunciado archirrepetidamente que se abstendría. Nosotros apostamos por la vida. Curiosamente, el mismo jueves el Boletín Oficial publicó un pago de casi 500 millones de pesos del gobierno nacional a la provincia de La Pampa. El gobernador pampeano, Carlos Berna, es el jefe político de los dos diputados. Los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra hicieron uso de su autoridad dentro del partido para evitar que sus diputados votaran contra el aborto o se abstuvieran. También sorprendió la abstención de Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Pensalo, el derecho a la vida depende de cosas como estas. Bueno, como pudimos apreciar, esto fue lo que se dio en el momento más álgido de la discusión. Aún falta que este proyecto de ley sea subido a otra instancia para ver si es definitiva la legalización del aborto en Argentina. Y es un tema que habíamos querido traerles a colación, queridos televidentes, porque hemos visto cómo en nuestros países esta misma dosis de medicina, de antídoto o de estrategia se va registrando. Lo que primero vamos a ver o queremos conversar acá con Laura, que nos acompaña la noche de hoy, es el tema de que, bueno, mediáticamente se vio muy expuesto todo esto, pero muy poco se conocía del proyecto de ley. El contenido propiamente tal. Se sabía que había un debate sobre el aborto, pero la gente no conocía el contenido, o sea, no circulaba abiertamente el contenido de la ley. Y que nos llamó poderosamente la atención además todo el empuje mediático. Vimos mucho empuje mediático incluso en cadenas internacionales a favor de la legalización del aborto y vemos cómo esto de alguna manera quiere hacer creer a las personas porque no se hizo la cobertura mediática. Incluso yo diría que en un 98% hubo parcialidad hacia el lado de los que estaban a favor de este proyecto de ley que hacía legal el aborto.
en contra de las grandes manifestaciones en la calle que realizó el pueblo argentino, y que esto parece que los medios de comunicación se lo saltaron. Bueno, por alto. eso en realidad no es ninguna novedad, ese es una modus operandi de todos los medios de comunicación de masas a nivel mundial. Las marchas pro vida a nivel mundial normalmente no son cubiertas por los medios de comunicación. Nos llegan gracias a que hoy existe la internet. Por ahí es que nos enteramos cuán masivas son las de México, las de Colombia, incluso las de aquí de Panamá. Porque los medios de comunicación de masa los mueven intereses muy poderosos económicos que están al servicio de las grandes causas a favor del aborto y de otras cosas que ya hemos visto en otros programas. Y lo más curioso del caso es que incluso ya con convenios internacionales pactados y reconocidos, como la Convención de los Derechos del Niño, y que entiendo yo en la Constitución argentina existe el derecho a la vida desde la concepción, es decir, se protege la vida desde la concepción, aún así se mueve un proyecto de ley de este tipo. Que choca completamente con el ordenamiento vigente. Sí, y que ya Argentina tenía el aborto aprobado bajo 3 causales similares a las de Panamá. En Panamá también tenemos esas 3 causales. Con la diferencia, una de las diferencias grandes que hay con Argentina es que en Panamá el aborto está totalmente controlado por el Estado. Hay que recurrir a las instancias estatales que son las que aprueban o no un aborto. O sea, existe todo un protocolo. Existe todo un protocolo de defensa, no es una cosa que no es aborto libre. No es alegremente. Tienes que, por ejemplo, en el caso de la ley argentina, basta que la mujer jure que fue violada para que se proceda al aborto. En la ley panameña no es de esa forma. Tiene que haber una denuncia formal de violación desde el momento en que fue violada. No puede inventar de la noche a la mañana que la violaron. Son distintas formas, ¿no? Hay diferencias de una legislación a la otra, pero siempre se ha dicho y siempre hemos sostenido en todas partes del mundo, siempre estas 3 causales son el paso previo para la liberalización del aborto. Es decir, es abrir la caja de Pandora para Lo han estos intentado temas. aquí en Panamá, lo han intentado, sí. Bien, no sé si estamos listos con la producción. Tenemos también un video que nos envían muy cordialmente desde Argentina, y vamos a ver a la doctora Paula Croato Masi, que nos habla un poquito sobre la situación que se ha dado en la Argentina y toda la historia, ¿no?, de este proceso. Así que adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Soy la doctora Croato Masi, les hablo desde Argentina. He sido convocada para contarles en algunos minutitos la realidad de la lucha pro vida en este país. Para ubicarlos un poco en el contexto, quiero contarles que Argentina tiene actualmente, a través del Código Penal, la sanción del aborto, o sea, toma el aborto como un delito. Esto es propio también de la conducta y cultura jurídica, porque nosotros protegemos la vida desde la concepción. Y esto se reforzó mucho cuando incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico la Convención de los Derechos del Niño, especialmente con una reserva que aclara, ¿no?, desde la concepción. Por lo tanto, la sanción al aborto es muy patente y está en el Código Penal. Cierto es que hay 3 causales donde se eximen de las penas, porque el legislador entendió que hay 3 situaciones en las cuales podrían eximirse a las personas si se realiza el aborto de acuerdo a un cierto protocolo, instancias y demás, ¿no es cierto? Sin embargo, por decisión del Ejecutivo Nacional, se convoca una comisión de expertos para producir una reforma a este Código Penal. Esto fue a finales del año pasado. Y a principios de este año comentan la investigación o el desarrollo que han hecho en la propuesta de reforma, que concretamente respecto a los delitos contra la vida, específicamente en el área del aborto, tenían 3 propuestas, las cuales ninguna era en defensa de la vida del niño por nacer. Lo que sucedió fue que rápidamente cambia la estructura de la implantación de la idea del aborto como un derecho, porque insisto, rápidamente y a través de los movimientos de izquierda se hace una propuesta de ley que se presenta en el Congreso Nacional
que supone la legalización del aborto, al que le llaman despenalización, pero es legalización porque entienden que el aborto en este proyecto de ley es un derecho. Entonces cambiamos la perspectiva, ya no es el Ejecutivo el que impulsa a través de la Comisión de Reforma del Código Penal, sino que son los movimientos de izquierda los que lo impulsan a través de un proyecto de ley. No fue fácil entender este entramado porque el Ejecutivo, luego esta propuesta de ley, en nombre, o mejor dicho, en palabras directas del presidente, proponen un debate abierto sobre el tema del aborto. Esto facilitó el trabajo en comisiones del Congreso Nacional y el rápido avance de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces, como ya vimos, la doctora Paula Croatto Masi nos ha enviado este video para que contándonos un poco la historia de lo que ha sucedido. Es decir, el presidente Macri, bien sabemos, por presiones internacionales, que más adelante lo vamos a explicar, hace o eleva entonces una propuesta de discutir cambiar el Código Penal para despenalizar el aborto. Y por otro lado, los diputados de bancada de izquierda, algunos, hacen esta propuesta de proyecto de ley. Como bien mencionaba Laura, ya estábamos hasta tomando en cuenta 3 causales, pero ahora el proyecto de ley pretende ser mucho más agresivo, incluso hasta el 9º mes, bajo las mismas 3 causales. En realidad no es, cuando lo lees no parece aborto libre porque habla de 3 causales y todo eso, pero en otros aspectos, como en el caso, por ejemplo, de la violación, habla de que puedes matar al niño antes del nacimiento, hasta el 9º mes. Eso es casi aborto libre. Además, debemos tener en cuenta que usa una palabra, no habla en caso de peligro de la vida de la madre, que es entendible, sino que habla de salud de la madre. Y por esa frase, salud de la madre, a nivel mundial han metido cualquier cantidad de causales. Simplemente un psiquiatra puede alegar o puede presentar un certificado, la madre, pedido por un psiquiatra, de que este embarazo la va a volver loca, o le causa depresión, o se siente con mentalidad suicida, etcétera, lo que sea. Entonces, eso es una causal de salud psiquiátrica, de asunto mental. Entonces, se abre la puerta al aborto. Por eso es que esa frase, por causa de la salud de la madre, es peligrosísima. Es muy peligrosa, es peligrosa a nivel mundial. Eso hablando estrictamente, viendo los conceptos, las frases que se manejan dentro de las leyes. En ningún momento piensen ustedes cuando yo les digo, por ejemplo, que la vida, causar de la vida de la madre es entendible, no piensen en ningún momento que yo se lo estoy defendiendo, el aborto en caso del peligro de la vida de la madre, por ningún motivo. Les estoy contando cómo estas frases, cómo estos términos, cómo estos cambios de palabras dentro de las leyes pueden fácilmente abrir puertas que prácticamente en ese sentido los norteamericanos, por así decirlo, los países europeos, han sido menos hipócritas porque dicen aborto libre, para no estar en todas estas marañas de frases y palabras. Dicen aborto libre, tan sencillo como eso. O sea, por eso es que nosotros tenemos que tener claro, porque va a haber feministas y va a haber personas pro aborto que te van a decir, te van a esgrimir que no, que en el caso de la Argentina podemos copiar los panameños el caso de la Argentina porque no es así aborto libre. Cuando tú te vas al texto de la ley, te das cuenta que sí, en el fondo sí es aborto libre. Es una maraña legal para decir que todo el mundo aborte libremente. Y no solo maraña legal, Laura, yo diría aquí que es de esa gimnasia semántica y manipulación del lenguaje, porque ya nos explicaba la doctora cómo se proponía como un tema de derecho. Y hay una particularidad grande en esta ley de la Argentina. En esta ley argentina dice, la penalización para el que obstaculice el aborto, la pena para eso es más grande que para el que comete aborto en forma no legal, que hasta ahora no he podido saber leyendo toda la ley
qué entienden ellos por el aborto no legal, porque tiene todas las puertas abiertas por todos lados. No sé qué entenderán por aborto no legal. No sé, que alguien no consulte a la madre o la drogue para hacerla abortar y no esté el consentimiento, no sé. Pero el que obstaculice el aborto, o sea, el que evite que el niño muera, la pena para ellos es peor que la otra, la del aborto, ¿cómo se llama?, no legal. Y lo otro que también me llamó poderosamente la atención ahora leyendo todo este escrito, es el hecho de que hay penas que son más leves. O sea, por ejemplo, el caso ese del aborto no legal, la pena es menor que para hurto, y el que la obstaculiza es mayor que para el que roba. O sea, en otras palabras, la ley está diseñada para que nadie se oponga. Eso es lo que tienen claro, eso hay que tenerlo bien claro. Y nosotros, una de las razones por las que recalcamos muchas de estas cosas, porque habrá televidentes que se estarán preguntando, bueno, ¿y qué toca con Panamá? Es que esto es un mal mundial. Ya nosotros tenemos que entender, lo hemos repetido a lo largo de todos nuestros programas, que estas son situaciones en las que tenemos que enterarnos, porque tarde o temprano tocan la puerta de nuestra casa y la puerta de nuestro país. No, y que cuando ya empieza a plantearse como derecho, más adelante también vamos a oír la misma. Precedente, te dicen, bueno, en la Argentina pasó, en tal lugar pasó, en tal lugar. Mira, yo conozco gente que me ha dicho burradas increíbles, ustedes perdonen que use la palabra, porque cuando uno lo escucha, no puede creer que lo está escuchando de gente profesional y preparada, pero hay personas que me han dicho esto, por ejemplo, cuando en Chile no había aborto y en Panamá estaban las 3 causales, una muchacha me dijo, que chilena, que se había venido a vivir a Panamá porque Panamá era un país más progresista, porque tenía una ley de aborto. Yo me quedé de una pieza y me empecé a preguntarle, ¿tú sabes cómo se realiza un aborto? ¿Qué le pasa a la criatura? ¿Cómo, no es agitar una varita mágica y que el bebé desaparece en el aire? Lo desmembran, lo cortan, lo hacen sufrir, hay sufrimiento fetal. Por ponerle lo menos, ¿no? Y la mujer me empezó a pelar los ojos porque no se había imaginado siquiera esa parte. Porque tenemos que concederle a muchos de los que defienden el aborto que tienen una suprema ignorancia de cómo se realiza un aborto. Aquí estamos viendo todas las partes legales y que si es vida, que si no es vida, que si es persona, que si no es persona, etcétera, pero hay una realidad terriblemente más grande atrás, que es el hecho de cómo se realiza el aborto. Y que se oculta mediante esos gritos, mediante esa cobertura mediática de pañuelos verdes, mediante llamarlo derechos, mediante, tú sabes, entonces estos que vemos acá, que son los que están a favor de la vida, que son ahora tenemos las imágenes de los pañuelos verdes, estas son las que están en contra de la vida, estas son las que mayormente han salido en medios de comunicación y se ha hecho una presión muy fuerte y han hablado de derecho y de derecho a la libertad, solamente a la libertad de su elección, porque ahí no hay libertad del padre de la criatura para rescatar a su hijo, no hay libertad del niño para elegir su vivir, sino simplemente... No hay asistencia psicológica, claro, no hay tiempo no hay nada, de reflexión. No hay ni siquiera libertad para los médicos, no hay libertad de conciencia, no hay nada. Y aquellos que apoyaban pues no fueron cubiertos en igual balance jamás, nunca por los medios de comunicación para además exponer. Y en medio de toda esta lucha mediática y de pañuelos y de gritos y de solicitando libertad, no se expuso lo que realmente contenía el proyecto de ley. O sea, estas niñas, adolescentes, jóvenes, en su grandísima mayoría, apoyadas por grupos de interés en este negocio del aborto, miren, luego las vemos que esgrimen todas las mismas justificaciones para el aborto. A mí me chocó una de ellas, ver una entrevista que mencionaba, hablando de el cuerpo gestante, porque habla la ley, creo que la madre o el cuerpo gestante, o la mujer, perdón, la mujer y la persona gestante. Y yo me decía, pero ¿y entonces qué persona gestante no va a ser una mujer? Porque que yo conozco, las únicas que podemos gestar son las mujeres. Detrás de esto están también el movimiento LGTBI, que dice que tú eres lo que tú te sientes. Y entonces, ¿cómo van manipulando las ideas, el lenguaje, la biología? Y yo digo que eso es lo más peligroso
que de alguna manera después exportan y nos llega a nosotros como esos planteamientos ideológicos con la manipulación del lenguaje, cuando ya vemos que en realidad no se trata de derecho alguno, incluso se violan una gama de derechos ya establecidos y se atropella la libertad. Y todo eso por llamar derecho a elegir, ¿no? Y actualmente en Panamá estamos tan preocupados por la corrupción. El grueso de la aprobación de esta famosa ley en la Argentina por parte del Congreso, de los diputados argentinos, se vio amañada precisamente por compra de votos. Como vimos al principio en el video que nos enviaron, hubo personas, habían 3 o 4 que estaban, se daba por hecho que iban a votar en contra del aborto y súbitamente cambiaron su voto precisamente cuando en las cuentas de sus respectivos puestos políticos se pagó millones de pesos. Vamos con más declaraciones de la doctora Paula Croatto Masi y regresamos para comentar entonces cómo va este caso de la legalización del aborto en Argentina. Esto por un lado, porque se le sumó, lógicamente, toda una campaña mediática cuyos fondos vienen directamente de Planned Parenthood, y esto nosotros lo tenemos debidamente corroborado, que superó ampliamente lo que se venía sucediendo desde el punto de vista de la lucha feminista y abortista. Nunca habíamos visto una movida mediática tan fuerte como la hemos visto este año con respecto a este tema. Incorporación directamente de esta temática en las escuelas, donde los docentes que se sienten identificados con la lucha del aborto recurrían o daban clases con los pañuelos verdes y hablaban, inducían al pensamiento adolescente y sobre todo infantil también a que es un derecho y que es un aborto. Que en realidad poco les hablaban concretamente de qué era en sí mismo, sino que simplemente es un derecho que tiene la mujer. O sea que en realidad no fue con fuertes basamentos. Por lo tanto, tenemos una gran multitud de adolescentes, pañuelos verdes, pero que no saben lo que significa la realización de la práctica, ni tampoco saben lo que dice el proyecto de ley que están defendiendo. Así que tenemos varias patas de análisis en esta situación. La mediática, impulsada por fondos que vienen desde el extranjero. La política, una situación local que, al decir de varios, favorece, pues descentraliza la atención de otras problemáticas, y claramente la posibilidad de negociaciones, como pasa con todo tema que llega al Congreso. Todo esto nos llevó a la primera Cámara en Diputados con una diferencia positiva en cuanto a los votos que iban a ir en contra de esta ley, de este proyecto de ley. Sin embargo, durante el plazo de 8 horas que fue el debate de ley, tuvimos la mala suerte de que muchos legisladores nacionales cambiaran su voto. Luego estudiamos la procedencia de esos cambios y definitivamente tenían que ver con cuestiones económicas, políticas, de poder. Pero ya no era en sí mismo sobre el tema del aborto, sino relacionado a otros temas. Por eso fue que la vida tuvo su primer golpe en esa Cámara de Diputados. Sin embargo, rápidamente nos pusimos a trabajar después de eso, porque ahora todavía nos queda la parte de senadores, si se quiere, ¿no es cierto? Eso como para contarle un poco la estructura política, muy superficialmente, de esta situación. Tiene distintos tamices, también tenemos un FMI que anda rodeando la política argentina, la situación económica, y todos sabemos los condicionamientos de esas grandes entidades, y también sabemos la realidad argentina. Por lo tanto, volvemos a corroborar
el porqué de esta temática, ¿no es cierto?, que no se había dado tan fuerte nunca. Bueno, esta fue la doctora Paula Croatto Massi, quien muy amablemente nos facilitó esta declaración. Vamos a irnos a un cambio, querido televidente, y ya estamos de vuelta con más Cultura de Vida para abordar todo lo que ella nos ha dejado aquí sobre el tapete. Ya estamos de vuelta con Cultura de Vida, hoy abordando el tema sobre la ley de legalización del aborto en Argentina y cómo ha sido su proceso. Todavía no ha sido totalmente aprobada, le falta un escalón más hacia el Senado, entiendo. Y pues en el bloque anterior veíamos una declaración de la doctora Croatto Massi, que muy amablemente nos hizo llegar sus declaraciones sobre la situación en Argentina. Y la verdad es que esto es increíble, como decimos en buen panameño, esto es pescar en río revuelto y quien pierde aquí es la vida, es la nación. ¿Cómo hay tantos intereses de por medio? Primero, una economía pues debilitada que necesita de la ayuda de organismos internacionales y ahí estaba el Fondo Monetario Internacional, que lo vimos y ella lo menciona. Luego, estas son partes de las condiciones que ellos ofrecen a este país por darles la ayuda económica que se requiere en el momento. Por otro lado está la IPPF o la International Planned Parenthood, que tantas veces hemos abordado en este programa, una de las empresas de abortos, anticoncepción y educación sexual integral más grandes del mundo y que tienen un tremendo negocio. Pues, y abriéndose un poco al mercado, penetran apoyando, impulsando, haciendo lobby en nuestros países a través de organizaciones locales que ellos prácticamente financian, crean y llevan adelante, incluso con las agendas propuestas desde su organización madre. Ahora bien, es curioso y queremos señalar para que el televidente no pierda pista con esto, que cuando se trata de ideologías que finalmente son siempre contrarias a la dignidad del ser humano, estas ideologías siempre se apoyan en los mismos pilares. Y este es otro ejemplo. Así como el nazismo, por ejemplo, se apoyó en su sistema educativo y en la propaganda mediática, exactamente lo mismo sucede aquí, Laura. Este proyecto de ley, sin que haya mayor conocimiento de lo que se plantea como un cambio a la legislación, lo que realmente trae como empuje o como fuerza es la toma del sistema educativo, aupando esta organización, la IPPF, a estudiantes, es decir, menores de edad, y la toma mediática, la cobertura mediática que se le hizo a los que estaban a favor de la legalización del aborto fue mucho, mucho mayor. A mí me tocó ver imágenes de las marchas a favor de la vida y eran grandes multitudes en avenidas muy amplias. Y esto no lo vimos reflejado en los medios de comunicación, era multitudinario. Y sin embargo, cuando habían de las del pañuelo verde, que son las chicas que estaban, las jóvenes, estas que vemos ahora en pantalla, de izquierda, mencionan mucho ahí en Argentina, promovidas por la izquierda, siempre era un grupo que podríamos llamar 100, ponte, o cientos. No aquellos miles que veíamos desplazados con sus pañuelos celestes. Hay testimonios de personas que estaban, por ejemplo, apoyando transmisiones del Mundial en los Juegos de Argentina, y estas personas iban a esas, podríamos decir, puestas en público de las transmisiones del Mundial con su pañuelo celeste colocado en la muñeca o amarrado al cuello, y los productores les decían, no pueden salir, no les vamos a tomar, no les vamos a filmar si no se quitan el pañuelo. Es decir, hasta ese grado de manipulación. Luego, por otro lado, el hecho de que estas jovencitas que se tomaron las escuelas, porque bueno, la ley se lo permite allá,
adolescentes, fueron incluso hasta voceras, ignoran lo que conlleva toda la práctica del aborto en sí, incluso el peligro para las mujeres. En casos como Chile, que era un ejemplo de números muy, muy bajos de muerte materna por abortos, ahora incluso se empujó la despenalización del aborto con el tema de las 3 causales y luego incluso se volvió a empujar entonces con la despenalización total o la legalización total. Como podríamos recordar, en realidad se agarran de cosas que son irreales, incluso hasta la cantidad de cifras, porque en este tema se mencionaba muchas veces en el Congreso, y muchos voceros a favor del aborto, vimos que decían que las muertes maternas por aborto clandestino, sí, tenían un número, 500.000, tenían un número de 500.000 y no era cierto. No es verdad. No era cierto. En todos los países, tienen una cifra símbolo, que es el caballito de batalla que ellos usan. Por ejemplo, en Panamá yo me acuerdo haber visto en los periódicos hace unos años el número de 4.000 muertes mensuales. Yo me quedé, tendríamos todos en las familias que tener para un país tan chico como Panamá a 1 o 2 mujeres muertas por familia para completar esa cifra mensual. O sea, ¿esto qué es? Ellos siempre usan cifras falsas. Y lo terrible del caso, Laura, es que existen cifras en el Ministerio de Salud en Argentina que decían, por otro lado, que las muertes por abortos, no solo abortos clandestinos, puede haber sido complicaciones de un aborto espontáneo, otros, habían llegado al número de 40. Entonces, imagínese usted, querido televidente, aquí vemos las tomas de la cobertura mediática de las personas que estaban a favor del aborto. Miren, queridos televidentes, hay algo que debemos tener muy claro y saber. La razón principal, número 1, a nivel mundial, por la cual las personas quieren el aborto, es porque ellos quieren tener relaciones sexuales sin las consecuencias. El aborto se ha convertido en un control de la población, es un medio anticonceptivo, por una razón muy simple que también hemos machacado en otros programas. Los medios de anticoncepción artificiales fallan. No existe el sexo seguro, que es una de las grandes mentiras que meten para precisamente, por ejemplo, promover el desenfreno sexual. No existe el sexo seguro. Todos estos métodos de anticoncepción artificiales fallan en mayor o menor grado. Entonces vienen estos embarazos producto de estas relaciones locas, completamente fuera de control, del desenfreno sexual. Y la consecuencia es que aparece este embarazo y ellos quieren deshacerse de ese niño. No quieren, quieren tener el placer sexual sin las consecuencias de lo que es lo que para el cual, miren, aquí prácticamente no hemos tocado el tema de Dios. Es una realidad de la biología. El otro día me reía mucho porque me mandaron un video y al final decía, cada vez que alguien practica o defiende la ideología de género, muere un libro de biología, un libro de biología se suicida. Eso es lo que decía. Y es esto, es la realidad, es una realidad biológica. Las relaciones sexuales, a menos que la persona tenga un problema de X naturaleza que la hace infértil, la relación sexual implica un riesgo de todas maneras. Entonces ellos quieren la fiesta sin las consecuencias. Como quien dice, bueno, ojalá algún día inventen el licor que no emborracha y que no da dolor de cabeza. Es como desvincular en realidad la sexualidad humana de su naturaleza. Y entonces, es por eso que en imágenes anteriores, no sé si ahí dirección nos puede ayudar. Las muchachas saltando. No solo las muchachas saltando, sino que tú podías ver banderitas de estas de arcoíris, de que se estilan mucho en la promoción del lobby LGBT o lobby gay. Precisamente por eso, porque todo al final es desvincular la sexualidad humana de su dignidad, de su naturaleza y simplemente es una anarquía, podríamos decir, es una anarquía de una parte tan fundamental, tan medular del ser humano como lo puede ser su sexualidad.
y, yo he y se llegado lleva a a estos extremos. te lo voy a decir, Tatiana, yo he llegado a la conclusión que si ellos pudieran meter presos a los microbios que producen las enfermedades venéreas, lo harían. Esa es la Les desesperación. inventarían una ley. Inventarían una ley para meter presos a los virus, y al virus del papiloma humano, al virus de la clamidia, de la sífilis, si pudieran hacerlo. Ahora, mira, Laura, también importante con el tema de la IPPF, y más adelante también nos lo dejaba saber la doctora Paula, es el tema de la educación sexual integral, que es el modelo que ha creado esta organización precisamente para de alguna manera entrar en la cabeza de los jóvenes y suplirse ellos de mercado, porque este es un proyecto, no sé si decirlo, educativo, que se basa en la anticoncepción y que se basa en los derechos sexuales para jóvenes y adolescentes. Y ya en Argentina se aplica. Y ella mencionaba, nos decía también que a diferencia de lo que ellos esperaban o de que el sistema este prometía de disminución de embarazos en adolescentes, disminución de enfermedades de transmisión sexual, obtuvieron todo lo contrario, obtuvieron un mayor número de adolescentes embarazadas, obtuvieron un mayor número de suicidios, obtuvieron un mayor número de chicas y chicos infectados con enfermedades de transmisión sexual. Y ahora encima se apalancan en ellos para hacer un impulso que ayudó a que esto llegara a las alturas que llegara, a este proyecto de digamos, legalización del aborto. Y lo más peligroso me parece que apoyándose en la corrupción del ser humano, y ahora sí, a las personas de los diputados, aquellos diputados que se mostraron a favor de la vida, y en algún momento recuerdo un amigo me dijo, Tatiana, los políticos son políticos. Muy difícilmente tú vas a encontrar una persona que esté tan asentada en sus valores y en sus principios que al momento de la prueba, al momento de ponerse a fuego, se mantengan esos principios. Entonces aquí vimos en el video de inicio del programa como políticos que habían dicho estar a favor de la vida, que habían dicho, bueno, no me tienen que mandar más Twitter porque las redes sociales se volvieron una locura, la gente pidiendo el apoyo de sus políticos para que esto no pasara. Y este hombre los traicionó. Claro, incluso luego se habla de depósitos de dinero, de compra de votos, y vemos al final todo lo que se hablaba de la mujer, de por el derecho a la mujer, del bienestar de la mujer, todo queda a un lado. Y nadie defendía entonces la vida del ser más indefenso, más inocente, y lo peor, Laura, que no piensan en las consecuencias a nivel de nación que eso trae. La señora Luz María Cortés, del Centro de Ayuda a la Mujer de México, me comentaba que en el Distrito Federal notaron en los colegios, en las escuelas públicas, la baja grandísima de niños. Se perdieron una generación completa de niños cuando se legalizó el aborto en el Distrito Federal en México. O sea, y ella me decía, no es posible que todos son fallas de anticonceptivos, que todos son embarazos no deseados, que todos son niños que venían enfermos, que en todos estaba la madre en peligro de... Es simple y llanamente, me asusta este embarazo y no quiero a este niño. Así es fácil, o sea, todos esos argumentos quedan completamente eclipsados porque a la larga, y eso nos lo explicaron mucho en Vida Humana Internacional, hay una íntima relación, una muy cercana, entre el aborto y la devaluación del niño y de la persona humana. En Estados Unidos, por ejemplo, en el momento que se aprobó el aborto, se dispararon las cifras de maltrato intrafamiliar de mujeres y abuso sexual y abuso verbal y abuso físico de niños. Porque tú le estás mandando un mensaje que estábamos hablando en otro caso, el caso de que la ley envía un mensaje al subconsciente colectivo de las naciones. Claro, es docente. Te dice, yo apruebo esto porque está bien, yo prohíbo esto porque hace mal. ¿No? Eso pasó en Estados Unidos, se disparó la devaluación completa de la persona humana,
porque le están diciendo al humano, si un niño no vale en el vientre de su madre, ¿qué diferencia hay con uno que ya nació y que tiene 3 años y está llorando a las 3 de la mañana? Entonces un padrastro, un novio, un concubino pierde los estribos y lo golpea hasta matarlo. Y mira, Laura, si estas niñas son consideradas, ahí vemos la banderita del orgullo gay, Sí. si estas niñas son consideradas mercado para el aborto, que incluso este proyecto de ley habla que en caso de menores, dice, el proyecto se atiene a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que establece que los padres deben opinar, pero no les concede el poder absoluto sobre la decisión. Entonces, nótense que es precisamente en ello que insiste en el artículo 5 de este dictamen, dice, en particular debe respetarse el interés superior del niño o del adolescente y su derecho a ser oído. Es decir, también entonces deja en entredicho la potestad de los padres Por y supuesto. deja en bandeja de plata Por para supuesto. estas empresas Ahora, abortistas obviamente, al chico, a la chica, ¿no? si la niña se muere en el aborto, el Estado, las feministas y todos se lavan las manos. El funeral corre por tu cuenta. Y la ley no tiene ningún artículo que diga se dará apoyo psicológico de por vida a los padres que pierdan una niña que murió en un aborto. Porque eso no importa, o sea, a ellos no les importan las niñas, no les importan las familias, no les importa nada. No le importó lo que le pasaron en la cuenta, le importó el préstamo que iban a hacer al país. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Es algo realmente increíble. Lo que le estamos machacando mucho a la gente, y se lo decimos una y otra vez, estas cosas, como se tratan de actuaciones humanas y de hechos humanos, traen unas consecuencias y unas repercusiones sociales impresionantes. La gente no se puede imaginar, porque ocurre como en todas estas cosas arbitrarias y estas cosas que pasan por encima de todo sentido común y de toda moral, que después se transforman en dictadura. ¿Cómo llegó? Nosotros tenemos un caso, digo un caso por decir una frase, tenemos un ejemplo en la China comunista. En la China comunista el aborto es obligatorio. Ahora dicen que para 2 hijos se permite, pero ya el tercero estás en problemas. Estás en problemas igual. Ya no es que te preguntan si el tercero lo quieres abortar, lo tienes que abortar. Y, por ejemplo, el caso de la India. En la India también, en la India han tenido un problema, y en la China también, el aborto chocó con la cuestión cultural y las mujeres de las regiones campesinas o metidas hacia adentro, como es el interior de la India, el interior de la China, allá el hombre es el que vale por el trabajo en el campo. Entonces, cuando por los ultrasonidos se daban cuenta que lo que venía era una niña, la abortaban. Ahora tienen pueblos enteros en que tienen un déficit de mujeres, pero de una cantidad increíble. Y ahí no hay ni una sola feminista que diga ni una menos. Ahí no hay ninguna feminista que diga ni una menos. Ahí las secuestran y las venden porque la mujer se ha vuelto una mercancía codiciada porque no hay muchas mujeres. Y ahí sepa Dios qué salvajada, habrá, no sé, habrá mujeres que las obligarán a estar con varios hombres y tener hijos porque faltan mujeres en esos pueblos. Y eso nada lo dice, no lo dice Naciones Unidas, no lo dice la OEA, no lo dice Planet Parenthood, no lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo hablan las cadenas internacionales de medios de comunicación. Nada, en los gobiernos no se toca el tema y ese es el resultado. O sea, nosotros no podemos decir que esto es un experimento, sino que nosotros ya tenemos antecedentes en la historia de la humanidad, que van países que van adelante de nosotros metiendo las patas, que nos están mostrando que es el camino equivocado y que nosotros es increíble que los tratemos de imitar y los califiquemos como países de progresistas y avanzados. Y justo por esa razón hemos querido traer este caso en específico a nuestro programa la noche de hoy, porque nosotros hemos avanzado, tenemos las 3 causales. Hemos tenido intentos, varios ya, de hacer el proyecto de educación sexual integral un único modelo obligatorio para todas las escuelas a nivel nacional, patrocinado e impulsado por la misma organización que está haciendo esto en todos los países de América Latina.
hemos tenido intentos también de abrir un poco más nuestra legislación sobre el tema del aborto y los protocolos que ya tenemos. Y si vemos, si se apoyan en nuestro sistema que, bueno, está bastante corrupto, y luego en unos medios de comunicación que, como dice Laura, pues sirven intereses económicos, en realidad nosotros también tendríamos que estar pensando que en cualquier momento que nos encontremos en un problema económico en el país y tengamos que pedir ayuda internacional, estas sean las condiciones. Te ayudo Mata si tu apruebas población. el aborto, Sí, correcto. si corrompes tu juventud, si aplastas la patria potestad de los padres de familias de tu nación, si abres para el matrimonio igualitario, si apruebas la eutanasia. Esas son las condiciones, es una constitución monetaria. Nadie puede decir que estamos exagerando, porque yo creo que todas las profecías que hemos dicho en estos programas se han ido cumpliendo. Y ya para ir concluyendo e ir aterrizando, entonces, pues aconsejarle a nuestro querido televidente, esté muy atento de todo el movimiento en tema de legislación que se hace. Conozca, infórmese, eduque a sus hijos, a sus hijas. Esto es una ola y nosotros podemos salir librados de todas estas situaciones si aprendemos del error ajeno y metemos la barba en remojo, porque el precio a pagar es altísimo, incluso el precio social, el precio de salud pública. No nos dejemos llevar por las mismas estrategias de la manipulación de las estadísticas, de la manipulación mediática, de la manipulación del lenguaje, diciendo que esto es un derecho. No es un derecho. Si bien sabemos que es un drama, no es necesario que la mujer pase por este drama. Debemos hacer docencia y educar sobre la dignidad de la sexualidad humana para que no se convierta en esta anarquía y luego nos quieran venir a vender la panacea de que entonces todo lo resolvemos con métodos anticonceptivos y todo lo resolvemos a través de despenalizar el aborto. Yo creo que Panamá sigue siendo una tierra, un país pro vida que defiende la vida, la maternidad. No debemos dejar de deshumanizarnos por toda esta corriente que nos viene de afuera. No debemos dejar que toda esta ideología de género que nos venden a través de los medios y de tanta influencia extranjera infiltre la ideología, la cultura de nuestro país y de nuestra nación. Y sigamos nosotros pues defendiendo la dignidad de la persona humana y con ello pues tengamos el bienestar para todo nuestro pueblo. No sé, Laura, tus reflexiones finales. Yo quiero decirles una última reflexión, queridos televidentes. Panamá es un país que está empezando a tener signos de envejecimiento. Nuestros promedios de nacimiento han bajado notablemente, así que tenemos que tener muy claro que estas cosas están tocando ya nuestras puertas. Así que cuando vienen las crisis sociales y se invierten las pirámides de población, nosotros vamos a darnos cuenta que esto no es una cosa de que se arregla ni siquiera con buena voluntad, toma generaciones para hacer reparaciones sociales y psicológicas. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos muchísimo nos hayan permitido estar en sus hogares y no será entonces de aquí a 15 días en que tendremos otro programa nuevo de Cultura de Vida. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.